Entonces, mis hermanos, el pecado entró a la humanidad por la desobediencia de un hombre llamado Adán. Y esto fue en el primer huerto, en el huerto de Edén. Amén. Volvamos a leer Romanos capítulo 5, 12, para que retomemos que hubo una falla técnica, pero ya la solucionamos, gracias a Dios. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Como dice Romanos 3:23, no hay un solo justo, no hay uno solo, no hay quien busque a Dios. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Eso está en Romanos capítulo 3, versículo 10 al 11. ¿Ok? Versículo 13 de Romanos capítulo 5 dice: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron, a manera de transgresión de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Verso 16 dice: y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, Adán, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Miren lo que dice el verso 17, hermanos. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Hermanos, a Cristo hay que recibirlo. Amén. Hay que aceptarlo. Hay que reconocer que somos pecadores delante de Él y que no hay otra forma de salvación sino solamente la obra de la cruz. La Biblia dice que Jesús vino a lo suyo, y los suyos, el pueblo de Israel, no le recibieron, en Juan capítulo 1, 11. Versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio potestad, derecho, autoridad de ser llamados hijos de Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. ¿Sabe que uno se convierte en hijo de Dios el día que recibe a Cristo, el día que nace de nuevo, el día que se reconcilia con Dios en lo que hizo su Hijo en la cruz? Amén. Con lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Versículo 18 de Romanos 5 dice: así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Jesús, el Hijo de Dios, en el segundo huerto, en el huerto de Getsemaní, Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tanto que leo los evangelios, en Lucas, más precisamente, Jesús en sus momentos cruciales, antes de ir a la cruz, Jesús ora en el huerto de Getsemaní, en Lucas capítulo 21, 39. Amén. Amén. Y en esos momentos, cuando Jesús sabía lo que iba a afrontar, lo que iba prácticamente a enfrentarse, que es esa muerte cruel en la cruz, Jesús, siendo Dios, se humilla a sí mismo. Ahí en el segundo huerto. Y dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y es ahí cuando se le aparece un ángel del cielo y viene para fortalecerle. Y estando Jesús en esa intensa agonía, al saber lo que iba a enfrentarse, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a la tierra.
Filipenses capítulo 2 versículo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo más sumo, lo más alto, lo más sublime, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que estén arriba en los cielos y abajo en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Amén, gloria al Señor. Aleluya. Ese es el segundo Adán, que te da vida, porque el primer Adán te dejó una herencia de muerte, decadencia espiritual, envejecimiento, deterioro del cuerpo y finalmente la muerte física, aparte de la muerte espiritual. El hombre se reconcilia con Dios, viene a Cristo y Dios le da a cambio vida eterna. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. 1 Corintios capítulo 15, 21. 1 Corintios capítulo 15, 21 al 22. Dice la bendita palabra del Señor: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén, gloria a Dios. Amén. En Adán todos mueren y en Cristo todos son vivificados. Amén, aleluya. Pero cuando venimos a Cristo, cuando nos arrepentimos y cuando tomamos la decisión de vivir a la manera de Dios, no a mi manera. Si la Biblia te señala la idolatría, la fornicación o la idolatría o el pecado o el adulterio, lo que sea, tú tienes que abandonar el pecado y venir a Cristo. Alinearte con lo que dice la palabra de Dios, no lo que diga la tradición, ni lo que digan los hombres, ni lo que diga el Papa, ni lo que diga el cura, sino lo que diga la palabra de Dios. Amén. Si no te alineas a la palabra de Dios y no vienes a Cristo, no te has arrepentido. Amén. Amén. Puedes creer en Dios a tu manera, puedes hacer muchos Padres Nuestros, muchas Ave Marías. No es la forma, esa es la manera de Dios, como está escrito en la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Muchos caminos para el hombre parecen rectos, pero su fin son caminos de muerte. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14, 6. Aleluya. Jesús es el único camino. Él es el único camino al Padre. Es el único mediador entre Dios y los hombres. Aleluya. Jesucristo, hombre. Amén. Amén. Gloria a Dios. En Efesios capítulo 2 versículo 1 dice que Cristo, o Dios mismo, nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos antes de venir a Cristo? Antes de arrepentirnos, estábamos muertos como Adán cuando pecó. Muerto espiritualmente. Vivo físicamente sí, pero muerto espiritualmente. Pero cuando nos arrepentimos y venimos a Cristo y aceptamos el don de salvación y creemos en lo que hizo Cristo en la cruz, Dios nos da vida a nosotros en esos precisos momentos que estábamos muertos en delitos y pecados, porque la paga del pecado es la muerte, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que es Satanás el diablo, y Jehová lo reprenda. Amén. El espíritu, porque el diablo es un espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y la voluntad de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira de Dios, lo mismo que los demás, porque Dios está airado todos los días contra el impío. Amén. Colosenses capítulo 2 versículo 13 dice:
y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, amén, os dio vida juntamente con Él, con Cristo, perdonándonos todos los pecados. Y adicional a esto, dice el versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Amén. Hermanos, esta es la primera dispensación, la inocencia. Pero ya el hombre no es inocente delante de Dios. Alrededor de los 6 años de edad, cuando una persona llega a los 6 años de edad, se empieza a consignar a partir de ahí todo lo que haga en su vida, lo bueno y lo malo. Se abre el libro de las obras y se empieza a escribir, y hasta el diablo tiene copia de todo lo que fulanito hizo durante toda su vida, porque de ahí para atrás el niño está en un estado de inocencia, y es muy difícil recordar qué hicimos a la edad de 4 años, 3 años, 2 años, 5 años. Es un poco más difícil, ¿verdad? Pero tenemos como más o menos un conocimiento de lo bueno y de lo malo y lo que hicimos durante nuestra vida, o recuerdos a partir de los 6 años, 5 años, de ahí para allá. Todo lo que hagamos queda escrito en el libro de las obras. Y algún día, si la gente no se arrepiente, va a ser juzgada según las obras, por las cosas que están escritas en los libros. Obviamente su nombre no va a estar escrito en el libro de la vida, al menos que venga Cristo, al menos que se arrepienta. Apocalipsis capítulo 20, quiero que me acompañen por favor. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 dice: y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado sobre él, delante del cual huyeron los cielos y la tierra, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, a las almas de los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte, el dios Samai, y el Hades, que es el infierno, entregaron los muertos. Amén. Los muertos que habían contenidos en ellos, porque en este momento hay gente en el infierno. Hay gente que en este momento su alma está siendo atormentada en el infierno, pero vendrá algún día para el juicio final, un juicio ante el gran trono blanco, donde los pecadores tendrán que compadecer. Y van a ser abiertos los libros de las obras, pero también se va a abrir el libro de la vida, y van a ser juzgados los muertos por las cosas escritas en los libros. Amén. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. O sea que toda la gente que está contenida en el infierno va a ser sacada de allí, se le dará un cuerpo de muerte para presentarse ante el gran trono blanco, y como su nombre no va a estar escrito en el libro de la vida, va a ser lanzada al lago de fuego. Esa es la muerte segunda, porque la primera muerte es cuando la persona se muere y se va al infierno, cuando se muere en sus pecados, sin haberse reconciliado con Dios, sin haber nacido de nuevo. La segunda muerte es cuando esa alma que está allí en el infierno, repitiendo sus pecados que cometió día tras día, al final del tiempo, después del milenio, va a ser sacada del infierno, porque el Hades va a entregar los muertos contenidos en él, y lo mismo la muerte. Y van a ser juzgados esas almas, van a ser juzgados los muertos por las cosas escritas en los libros. Dice en versículo 15: y el que no se halló escrito en el libro de la vida
fue lanzado al lago de fuego. Bendito sea el nombre de Cristo, que el día que nos arrepentimos, mis hermanos, nuestros nombres quedaron escritos allí. Por eso, mi hermano, hay que perseverar hasta el fin para ser salvo. Gloria a Dios. Porque en el cielo, como dije en una prédica anterior, hay papel, hay lápiz y hay borrador. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Amén. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. La segunda dispensación, mis hermanos, es la dispensación de la conciencia. ¿Amén? La dispensación de la conciencia. Esta es la segunda dispensación. Y duró alrededor de 1656 años. Recordemos los tiempos de Adán hasta Noé. ¿Ok? Adán y Eva hasta Noé. ¿Ok? Y este tiempo dura desde el tiempo de la expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén hasta el diluvio universal. Génesis capítulo 3, versículo 8. ¿Ok? Génesis capítulo 3, versículo 8. Ahí vemos cuando el hombre peca ante Dios, muere espiritualmente. Por eso tuvo que esconderse delante de la presencia de Dios en las hojas de higuera, en los arbustos. Amén. Que había hecho con sus manos. Y Génesis 8:22 nos habla ya de la aparición de Noé. Esta es la dispensación de la conciencia. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. ¿Ok? Desde la caída del hombre hasta Noé, el ser humano tuvo la posibilidad de controlar libremente sus decisiones sobre la base de lo que su conciencia le indicaba. Los hombres fallaron en esto, ya que el designio del corazón de ellos era continuamente inclinado hacia el mal. Véase Génesis capítulo 6, versículo 5, cuando dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Amén. Así que la segunda dispensación, mis hermanos, ha sido llamada la dispensación de la conciencia. A partir de ahí el hombre ya tiene conciencia de pecado, ya sabe lo que es bueno y lo que es malo. Comenzando esta dispensación, los hombres ya no son inocentes delante de Dios. Los hombres están caídos y separados de Dios a causa del pecado. El hombre a partir de ahí hasta estos días es una criatura pecadora que tiene necesidad de venir a Cristo y recibir el don de salvación por la gracia de Dios. Amén. Versículo 8 por eso dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová su Dios. Noé halló ¿qué? Gracia. O sea que están los que están en gracia y están los desgraciados, los que nunca vienen a Cristo, los que nunca se arrepienten de Dios, o no se arrepienten ante Dios más bien. La dispensación de la conciencia se extiende entonces desde la caída del hombre hasta el diluvio universal. Esta dispensación demuestra lo que la humanidad hará si se aleja de la voluntad de Dios, y lo que también la humanidad hará si se deja a su propia voluntad y a su propia conciencia, la cual ha sido contaminada por el pecado del hombre y ha sido cada vez heredada por su misma naturaleza caída. Por eso no hay justo, no hay uno solo. Romanos 3:10. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, todos se apartaron. Amén. Los 5 aspectos más importantes
de esta dispensación de la conciencia son, número 1, una maldición que cae sobre Satanás, quien estaba representado en la serpiente, o que entró en la serpiente. La serpiente era un animal cuadrúpedo, un reptil, y su maldición fue arrastrarse sobre la tierra y comer polvo. Número 2, un cambio en la femineidad y en la maternidad. A partir de ahí la mujer tendría sus hijos con dolor. Número 3, una maldición que caería también sobre la misma naturaleza. Y número 4, imposición de trabajo sobre la humanidad para producir comida. Y número 5, la promesa de Cristo como la simiente que herirá a la serpiente en la cabeza. Amén. Esta es la dispensación de la conciencia. Ahora la pregunta es, ¿qué significa la conciencia? Como vemos en el caso de Adán y Eva, su mujer, Dios le ha dado al hombre la capacidad y la habilidad para saber cuándo ha pecado y cuándo no, para saber cómo está delante de Dios. Podemos engañarnos a nosotros mismos, pero a Dios no. Dios no puede ser burlado. Amén. Cada persona tiene cierto sentido o certeza de que está haciendo algo bueno o está haciendo algo malo. Esto es algo que Dios ha dado para el bien del hombre. Dios desea que el hombre sepa cuándo las cosas en su vida van mal, de modo que el hombre pueda solucionar lo que está mal. En este caso, viniendo a Cristo. En este caso, arrepintiéndose. Cuando el hombre peca y comete pecado o comete errores, Dios quiere que el hombre se sienta mal. Dios quiere que el hombre se sienta culpable por haber cometido pecado ante Él. Que fue lo que sintió prácticamente Adán tan pronto pecó. Tuvo miedo, sintió culpa y se escondió de la presencia de Dios. Si el hombre no siente culpa de pecado, él nunca querrá solucionar sus problemas delante de Dios. Por ejemplo, el cuerpo físico que Dios nos ha dado. En este cuerpo Dios ha puesto indicadores, que son los nervios, que nos indican cuando las cosas están mal. Cuando te chuzas, cuando te quemas. Y esta función la hacen los nervios, que actúan como transmisores del dolor a manera de un sistema de defensa del mismo organismo. Lo lleva al cerebro y de una, si te vas a chuzar o te estás quemando, tú quitas la mano inmediatamente. Es por el bien nuestro. Porque qué tal que no sintiéramos el dolor y colocamos la mano en la estufa y seguimos ahí hablando con la mano quemándose. La reacción es quitarla por el dolor. Algo así es la conciencia. ¿Ok? Cuando algo malo sucede en nuestro cuerpo, lo sentimos y eso se conoce como el dolor. Un proceso de enfermedad, una patología o cualquier cosa, un golpe, un traumatismo, en fin. ¿Son los nervios buenos o dañinos para nuestro cuerpo? De ninguna manera. A nadie le gusta sentir dolor. A nadie. Pero si lo pensamos bien, deberíamos de estar agradecidos por Dios, o agradecidos a Dios por los nervios que Él ha puesto en nuestro cuerpo. ¿Qué sucedería, por ejemplo, si colocara la mano en una cocina caliente? No sintiera ningún dolor y no supiera que estaba ahí eso caliente. Su mano se quemaría sin que se diera cuenta. La razón para que esto no suceda es porque los nervios envían el mensaje urgente al cerebro que dice que saque la mano de la cocina inmediatamente porque se está quemando. Si no existieran los nervios, podía estar masticando e incluso comernos o mordernos la misma lengua pensando que es parte de un sándwich o un salchichón, algo que estemos comiendo, o un pedazo de carne.
Pero con los nervios trabajando como corresponde, no necesitamos preocuparnos por esto. Podemos mordernos la lengua de vez en cuando, pero esto va a doler. Dios quiere que nosotros sepamos cuando hay algo que está bien en nuestro organismo o algo que esté mal. Dios también quiere que nosotros nos demos cuenta, mis hermanos, cuando las cosas van bien en nuestra alma. Por esto Dios le ha dado al hombre la conciencia. La conciencia es, por decir, algo así como la voz de Dios hablando desde nuestro interior. La conciencia es para el alma, óigase bien, aunque la conciencia es parte del espíritu, pero la conciencia trabaja en beneficio del alma. Amén. Y es algo así como lo son los nervios para el cuerpo. Trabajan a favor del cuerpo. Nos hacen saber cuando las cosas no andan bien delante de Dios. Eso hace la conciencia. Cuando pecamos, la conciencia gatilla malos sentimientos. Nos hace sentir como mugrosos, culpables. Sabemos que hemos hecho algo malo y nos sentimos mal y culpables. Los animales, por ejemplo, no tienen conciencia, no tienen conocimiento acerca del bien y del mal. Esto se lo dio Dios al hombre como consecuencia del pecado. Y a partir de ahí la conciencia trabaja también a nuestro favor, porque es algo que se ha arraigado allí en el espíritu, pero trabaja a favor del alma. ¿Ok? Los animales viven de acuerdo a los patrones de instinto que Dios colocó en ellos y se pueden entrenar para hacer lo que el hombre quiere que hagan, pero no tienen conciencia como la de los hombres. Pero si un perro come algo que no debería comer o se hace en la alfombra de la sala, no se siente culpable por ello, aun cuando puede haber sido entrenado para sentir el castigo. La conciencia entonces es la habilidad que tiene el hombre de juzgarse a sí mismo. Cuando Adán pecó, Dios no tuvo necesidad de presentarse a él para decirle: has pecado, quiero que lo sepas, arrepiéntete por lo que has hecho. De hecho, Adán en el huerto y su mujer sintieron culpa y temor por haber pecado contra Dios, por haber desobedecido su mandato de no comer del árbol o del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Adán ya lo sabía, él fue capaz de autojuzgarse. Adán, eres culpable, has pecado y desobedecido a Dios, como vemos en Génesis 3:7. No, él sintió culpa. Adán estaba muy consciente de su pecado, tanto así que sintió temor y se escondió de la presencia de Dios en medio de la misma naturaleza que Dios había creado. Lo primero que hace es coge higueras y se tapa su desnudez. Y no es el hombre tapándose con las obras de sus manos sus justicias. Es Dios quien derrama sangre en Génesis capítulo 3, versículo 21. Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y lo vistió. No son las obras, no son las autojusticias del hombre que tapan la vergüenza o la culpa del pecado. Es Dios que coge animal del huerto, sacrifica animal del huerto, derrama sangre, la primera vez en la Biblia que aparece el derramamiento de sangre, y Dios cose túnicas de pieles y viste al hombre y a su mujer. ¿Ok? Terminemos con esto, para que dejemos para el domingo la tercera dispensación. El espíritu del hombre, hermanos, tiene tres partes importantes, porque la conciencia es parte del espíritu. ¿Ok? El espíritu nos ha sido dado por Dios para relacionarnos con Él. Por eso Dios es espíritu, Juan 4:24, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren y que le conozcan. ¿Ok? Tú no puedes basarte en un yeso y decir esto es mi Dios, o en un palo, en una madera, en una piedra o en un papel. No, Dios es espíritu.
Por eso la idolatría es un pecado abominable delante de Dios. Dios abomina al idólatra, a la idolatría. Dios condena esta práctica. Manda a la gente al infierno. Dios es espíritu. Amén. Y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Amén. Aleluya. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, 23, la Biblia dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Este es el orden divino: espíritu, alma y cuerpo. Así fue como Dios creó al hombre. Pero el hombre natural que no ha nacido de nuevo es cuerpo, alma y finalmente espíritu. Satanás tuerce todo, tergiversa todo, lo vuelve al revés. El orden divino es espíritu, alma y cuerpo. ¿Y qué hace el diablo? Tergiversa cuerpo, alma y espíritu. Por eso la persona natural que no ha nacido de nuevo, las cosas de Dios para él son locura y no las puede entender. Las cosas de Dios se han de discernir e interpretar espiritualmente. En cambio el espiritual juzga todas las cosas. 1 Corintios capítulo 2, 14, 15. La prioridad para el hombre natural es vestir bien, comer bien, hacer deporte, que no está mal, pero no es la prioridad. Esa es la prioridad del hombre no nacido de nuevo, del hombre natural. Satisfacer la carne, la lujuria, los deseos pecaminosos, el adulterio, las pasiones, los deseos de la carne, los deseos espurios de la carne, complacer la carne. Y el que vive según la carne no puede agradar a Dios, ni tampoco puede, porque son dos cosas que se oponen entre sí. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Tenemos que vivir según el Espíritu. Por eso hay que nacer del Espíritu, para que nuestra prioridad sea lo espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso la prioridad del espiritual es buscar de bienes espirituales: orar, leer la Biblia, congregarse Así es. y alimentar su espíritu. Pero el carnal, el natural, alimenta la carne. Por eso hay que nacer de nuevo, para que vuelva todo al diseño original. Amén. El espíritu tiene tres partes importantes, hermanos. Número 1, la conciencia. La conciencia es la voz de Dios hablando dentro de nuestro espíritu. Cuando pecamos, esa voz interna no la podemos callar. Por más de que quieras ignorarla, por más de que te quieras hacer el loco. Y si has pecado, no te puedes incluso meter debajo del colchón o debajo de la tierra y decir todo está bien. No, ahí donde estés, aún debajo del agua, de la tierra, ahí la conciencia siempre te va a decir: oye, hiciste mal, arrepiéntete, reconcíliate con Dios. A la conciencia no la puedes engañar. La conciencia es la voz de Dios hablando dentro de nuestro espíritu. La conciencia es el conocimiento interior de todo lo bueno que debemos hacer y de todo lo malo que debemos abstenernos y no debemos de hacer, o que debemos de evitar. La conciencia es por tanto la capacidad incluso del alma, aunque es parte del espíritu, pero se convierte en una capacidad del alma porque habla en la mente, de evaluar el contenido incluso de nuestros pensamientos y acciones, deseos y proyectos conforme al plan de Dios que tiene preparado para cada uno de nosotros. Esto no se enseña ni en la familia, ni en la escuela, ni en la universidad. Es una capacidad innata de la que Dios dotó al hombre para nuestro propio bien. Y la conciencia obviamente nos hace evitar mayores errores. ¿Ok? Porque la conciencia es como un bombillito que cuando tú pecas, ahí está, se prende. Oye, la embarraste, fallaste, arrepiéntete, pide perdón, reconcíliate. Esa es la conciencia. Número 2, que es parte del espíritu también, es la comunión, que fue lo que Adán y Eva perdieron cuando pecaron delante de Dios. Perdieron la común unión o la comunión. Perdieron la amistad, el poder relacionarse con Dios, poder hablar con Dios. Esto lo perdieron cuando pecaron. La comunión es el medio que Dios da al hombre
para relacionarse con Él. Esta se perdió cuando el primer hombre y su mujer pecaron en el huerto del Edén. Y número 3, la intuición. La intuición es la facilidad o habilidad más bien de conocer, comprender y percibir algo de manera clara e inmediata sin la intervención de la razón. La intuición es la misma premonición, es la misma corazonada o es el mismo presentimiento que tienen muchas madres o que tienen también bien desarrollado las mujeres, y más si son mamás. Una mamá puede sentir, digamos que la mamá está en Colombia y su hijo esté por allá en China, que su hijo lo está pasando nada bien, que está en problemas, o que quizás tuvo un accidente o falleció o estuvo en un evento cercano a la muerte. La madre puede, por la intuición, saber estas cosas de una manera innata. Por eso se dice que la mujer tiene un sexto sentido. Y los hombres tenemos que aprender a escuchar a las mujeres, porque Dios nos habla a través de ellas. Amén. Ellas tienen ese sexto sentido que nosotros no tenemos. Y ese sexto sentido se llama la intuición, o también llamado presentimiento, la corazonada que hablan tanto las mamás, o la premonición. ¿Ok? Bendito es el nombre de Cristo. Gloria a Dios. Dejemos para el domingo otra parte de la enseñanza. Y vamos a hablar de la dispensación del gobierno humano, de la dispensación de la promesa y de la dispensación de la ley. Para el domingo. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar, hermanos. Amantísimo Dios eterno, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Gracias por tu bendita palabra. Gracias por habernos honrado con el privilegio de escuchar tu bendita voz, de escuchar tu mensaje, la palabra de Dios, que es vida y es medicina aún para nuestros huesos, Señor. Tu palabra que es viva, tu palabra que es eficaz, tu palabra que es más cortante que toda espada de doble filo, Señor. Tu palabra que penetra hasta el fondo del alma, hasta quebrantar las coyunturas y los tuétanos. Tu palabra que discierne aún los pensamientos y las intenciones del corazón. Tu palabra ante la cual no podemos escondernos, porque bien sabemos que todas las cosas están abiertas y están desnudas ante ti, a quien algún día tendremos que dar cuenta, Señor. Límpianos por tu palabra, como dijiste en Juan capítulo 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Límpianos, purifícanos con tu palabra, Señor. Quita lo que no es tuyo de nuestra vida, límpianos, perdónanos. Ayúdanos a reconciliarnos cada día delante de ti, a tomar una decisión firme y radical de cómo estamos caminando delante de ti. Ayúdanos, Señor, a ser fieles y leales a ti, a tu palabra, Señor. Amén. Bendito es tu nombre, Señor. Santifícanos, purifícanos en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Señor, y presérvanos puros para tu santa y pronta venida, Señor. En el nombre de Jesús, te pido que bendigas a los hermanos, bendice a las hermanas. Te pido que des salud a los enfermos, Señor. Te pido que levantes al caído, Señor, que libertes al oprimido y levanta a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Mil gracias, bendito Dios. Gracias porque hasta este día tú has sido bueno para con nosotros y nos has prolongado tus infinitas misericordias. Amén. Gracias, bendito Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Amén y amén. Gloria a Dios.